A Deputación de Lugo, Codeporte. Valoración del partido cuando... Bueno, un partido muy duro como ya esperábamos. Palma ha venido aquí con las ideas muy claras y bueno, ya desde el principio han mostrado que es lo que querían hacer, ¿no? Nosotros hemos tratado de imponer nuestro ritmo. En el primer cuarto, bueno, pues en fases hemos podido, en otras no, pero en el segundo ya hemos mejorado porque a nivel defensivo hemos estado muchísimo mejor. Apenas hemos cometido errores, hemos cogido muchos rebotes ofensivos y bueno, nos ha permitido segundas opciones que nos han hecho que atacáramos mucho más tiempo. Tercer cuarto hemos empezado muy bien, pero enseguida han venido los fallos, muchos tiros liberados que no encontraban en el aro y bueno, ellos han entrado de lleno en el partido. Lo hemos pasado un rato francamente mal y bueno, al final hemos seguido insistiendo en las cosas que teníamos que hacer a nivel defensivo, sobre todo, que nos ha permitido bueno, jugar un poquito más alegre, un poquito más nosotros mismos, pero bueno, la verdad que no hemos estado cómodos prácticamente en todo el partido. Xavi acaba de decir que de manera clara, aparte de con 56, que aparte de alguna decisión mala de sus jugadores, estuvo en que los árbitros permitieron una dureza defensiva que ellos no. Bueno, ya me gustaría que hubiera sido así. No, yo entiendo que esto es bastante habitual en los playoffs, el día 1 hablar del arbitraje y tratar de condicionar la serie. Bueno, sin más, no quiero valorar. ¿Y te preocupa el problema que tuvo tu equipo en el tercer cuarto, en 17 puntos de ventaja, que queden reducidos a 0 y todo ahí con una zona que prácticamente, bueno, pues permitía el lanzamiento, ¿no? Casi siempre liberado. Evidentemente creo que es algo que van a repetir, ¿no? Claro, sí, así va a ser toda la serie. ¿Cómo le dices a un jugador que está totalmente solo que no tire? Y que bueno, hay que encontrar un equilibrio de valores interiores, de jugar situaciones de penetración. Está claro que para ganar hay que meter, y si no metes, pues cada vez se van a cerrar más los equipos. Bueno, este equipo en concreto, no los equipos. Palma se va a cerrar cada vez más y no vamos a encontrar ningún hueco para meter. Entonces está claro que tenemos que meter, que no tenemos que renunciar a hacer tiros, que tenemos que tirar con confianza y con una buena selección, moviendo bien el balón y sin renunciar. Ya ha habido veces que hemos tenido que renunciar y tampoco me gusta que renunciemos. Entonces tenemos que encontrar un poco ese equilibrio, tirar cuando tenemos que tirar y hacer más cosas que no sean tirar, que es algo que ellos nos están forzando. ¿Cómo está Huertas? No sé si llega el domingo. Difícil que el domingo. Pero bueno, no vamos a ver. No sé. La verdad no sé. Vamos a preparar el partido y si está él, fenomenal. Y si no, pues como hoy, que los que han estado con él han hecho un buen trabajo también. Ganar el primer partido, que implica que además hay solo 1-0 y que quedan otros dos, pero bueno, de alguna forma, imagino que se me pasa un poquito la presión, mucho de ansiedad, quizás también, ¿no? Tener un colchoncillo. Sí, es muy importante. Yo ya lo dije en la previa, ganar el primero es clave, ¿no? Y si hay un empate a 1, ganar el tercero, porque bueno, te da ese margen que para nosotros es importante de cara a jugar con un poquito más de alegría, de confianza y bueno, hoy sobre todo, bueno, todos los partidos son importantes, ¿no? Pero el primero especialmente. Yo estoy muy contento de que las cosas hayan salido como han salido. Cada día tostamos una cuidada selección de cafés. Así creamos Selectum Espresso, porque solo los mejores cafés pueden ser Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso. Solo café Selectum. Solo café Candelas.